Muy bien, vamos a comenzar Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Mateo 16, versículos 13 al 20. Vamos a continuar con nuestro estudio ahí en ese párrafo bien controversial que ha dado mucho que hablar a través de la historia de la Iglesia y con interpretaciones variadas, a veces muy lejos de lo que realmente dice el texto bíblico. Por eso necesitamos examinarlo con detalle. Hemos ido paso a paso desde que comenzamos a analizar el versículo 13, viendo lo que era el tema en cuestión, que es la identidad del Señor Jesucristo, según lo que dicen estos versículos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Este episodio prepara de alguna manera lo que más adelante va a venir. Son, vamos a decir, tres cosas esenciales que se dan en los versículos 13 al 20 en uno de los párrafos, versículos 21 en adelante también hasta el versículo 28, y luego capítulo 17, donde va a haber un evento también significativo que tiene relación con lo mismo en un sentido más amplio, si lo vemos de una perspectiva más amplia. Primero la identidad del Señor Jesucristo, después las consecuencias de identificar correctamente a Cristo están en los versículos 18 y 19, donde Él dice que va a fundar su iglesia sobre esa declaración, sobre también la misma persona del Señor Jesucristo, su identidad como tal, y al mismo tiempo también sobre los apóstoles que iban a ser el fundamento en un sentido correcto de verlo de la iglesia, porque ellos iban a establecer la doctrina apostólica. Fueron autorizados por el Señor para que ellos pudiesen establecer la doctrina una vez y para siempre. El fundamento se pone una sola vez, como dijimos la semana anterior. Mencionamos que no tenía nada que ver con ningún tipo de jerarquía especial, ni tampoco con el hecho de que el Señor iba a fundar su iglesia sobre un hombre, porque eso es completamente absurdo teológicamente, porque el Nuevo Testamento en ninguna parte dice que el Señor fundó la iglesia sobre una persona en particular. También contextualmente, porque el tema del que está hablando no tiene nada que ver con Pedro. Pedro no es la persona más importante aquí en el texto bíblico. Y también dijimos que desde el punto de vista lógico y racional es obvio que no fundaba la iglesia sobre una persona, porque nosotros somos seres falibles y en consecuencia no podemos sostener una cosa así. Ninguna persona, aún la persona más santa de la tierra, podría hacer eso, menos aún Pedro, que como vemos más adelante, él posteriormente el Señor lo trata inclusive de Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. De tal forma que lo que tenemos en el versículo 18 es que la iglesia iba a ser fundada, dijimos, de tres formas se podría entender, pero todas estas concuerdan la una con la otra sobre la persona del Señor Jesucristo, sobre su identidad, que Pedro confiesa anteriormente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y también sobre los apóstoles desde el punto de vista de la doctrina que Dios le dio autoridad para que pudiesen establecer. Y esta iglesia iba a prevalecer porque el fundamento sobre el cual estaba puesto era firme y estable y permanente. Esta iglesia iba a prevalecer porque era la iglesia del Señor Jesucristo, era su iglesia, es su iglesia, de ningún hombre, de ningún tipo de organización, sino de la misma persona que la fundó, que es Cristo. Y tercero, la iglesia iba a prevalecer porque Cristo era el que la edificaba. Eso fue lo que vimos en resumen la semana
la semana anterior. Ahora, consistente con ello, el versículo 19 va a hablar más o menos del mismo tema, pero va a expandir un poquito en esta frase un poco enigmática que tenemos ahí en el versículo 19. A ti te daré la llave de los reinos de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesús está diciendo entonces a Pedro que sobre esa declaración que Pedro mencionó anteriormente, que declaró por la voluntad de Dios, porque Dios se lo reveló, como el mismo Señor Jesucristo le dijo, Él junto a todos los apóstoles establecerían el fundamento de la iglesia. Esta era su iglesia, sería edificada por Él y sería tan fuerte que ni el poder de la muerte podría vencerla. Eso es, en resumen. Muy por el contrario, sería la iglesia la que derrotaría completamente a las fortalezas del mismo infierno. En otras palabras, Jesús estaba prometiendo que la iglesia prevalecerá y que ni toda la furia del infierno destruiría a la iglesia. Tal como dice el himno, el 291 en nuestro himnario, ¿cierto?, que le gusta mucho a un hermano aquí de la iglesia, firmes y adelante. En la última estrofa dice, tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Aquí está la promesa. La hizo el mismo Señor Jesucristo, y como Él es fiel, evidentemente esto se va a manifestar en la práctica, en la realidad, y nada va a poder mover la iglesia del Señor. En el verso siguiente, en el versículo 19, que es el que hoy vamos a analizar con más detalle, Jesús se sigue dirigiendo a Pedro y a través de él a cada uno de los apóstoles, por supuesto, con una de las declaraciones más enigmáticas de las Escrituras, que tiene varias apreciaciones sobre lo que realmente significa. Sería una pretensión absurda decir que ahora sí nosotros vamos a dar la solución a toda esta disputa que por tiempo se ha llevado en cuanto a la definición real de lo que significa el texto, pero sí vamos a tratar de acercarnos lo más posible viéndolo en términos reales en el resto de la Escritura, viendo cómo la Biblia en otras partes nos ayuda para hacer una interpretación mucho más lógica, mucho más razonable. La pregunta que nace aquí es el de la primera frase es, ¿qué son las llaves que Jesús dice que dará a Pedro? ¿Qué son las llaves? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y a ti te daré las llaves, le dice a Pedro, del reino de los cielos. Algunos creen que esto significa que a Pedro se le dio la autoridad de dejar entrar al cielo a quien él quisiera y cerrar la puerta a quien él quisiera. ¿Recuerdan estas caricaturas que se hacen normalmente con Pedro con las llaves? Incluso hay chistes, ¿cierto?, donde Pedro está allá y viene una persona y le dice, no, tú sí, y Pedro tiene las llaves. Esa es como una caricatura, mucho de la imaginación, pero no tiene nada que ver con lo que realmente dice este texto. Las llaves no tienen que ver con eso. Sobre esta misma base, sobre la base de esta imaginación, algunos han ido más lejos y creen que aquí Jesús está diciendo que Pedro fue el primer papa y que aquí el Señor estableció a Pedro como el primer papa. Eso lo dicen de la Iglesia Católica, y que sus supuestos sucesores tienen las llaves que se le había dado primeramente a Pedro. Es decir, Pedro es el primero de muchos otros que vendrían en una sucesión apostólica que no existe en la Biblia, que no encontramos en ninguna parte. Y que es muy extraño imaginarse que eso es lo que el Señor está haciendo aquí. En ninguna parte, ni siquiera aparece el nombre de papa, ¿cierto? Ni el Señor le dijo, mira Pedro, a ti, y tú le vas a traspasar a otro. No le dice en ninguna parte el texto. De tal manera que es solamente imaginación. De hecho, las insignias papales de la Iglesia Católica Romana están hechas de dos llaves prominentes cruzadas entre sí. ¿La han visto? Es una de las insignias principales del Vaticano también. Sin embargo, no vemos aquí ni en ningún otro lugar del Nuevo Testamento tal pretensión como una sucesión apostólica que se pasa de generación en generación hasta nuestros días. No existe, no aparece en la Biblia. Por tanto, es una interpretación antojadiza. Como bien dice alguien, la idea de que la autoridad apostólica viene de Jesús, quien se la dio a Pedro, quien impuso manos sobre las cabezas de hombres aprobados y ordinarios, quienes en su turno impusieron manos en las cabezas de hombres aprobados y ordinarios, y así sucesivamente por las generaciones hasta el día de hoy, es un disparate.
Es exactamente lo que dijo Spurgeon, que eso significaba imponer manos vacías sobre cabezas vacías. Eso dijo Spurgeon, dando a entender que esto no tiene ningún asidero en la realidad. Es un absurdo, no aparece en ninguna parte, ni en este texto, ni en ninguna parte del Nuevo Testamento aparece esa famosa sucesión apostólica. Por tanto, hemos de rechazar categóricamente que las llaves tienen que ver con eso. No tienen que ver con eso. Ahora, ¿es verdad que Pedro asume un rol protagónico como líder natural de los apóstoles? Por supuesto que sí. Eso aparece. De hecho, en el listado que hacen los evangelistas de los apóstoles, siempre Pedro aparece en el primer lugar. Y posteriormente es Pedro el que lleva la voz cantante cuando la iglesia nace en el día de Pentecostés. Es él el que se levanta entre los 11, los 12 con Matías, contando a Matías, ¿cierto? Se levanta entre los 12 y Pedro es el que predica el Evangelio. Y posteriormente Pedro es el que también, junto con Juan, aparece en el capítulo 3, donde es sanado un hombre que paralítico que estaba en la puerta del templo. Es decir, Pedro aparece como un líder prominente en los primeros años de la iglesia, sin duda. Eso no se puede negar ni pretendemos negarlo en absoluto. Ahora, que Pedro era el Papa y que sobre Pedro se establecía la iglesia y que Pedro tiene entonces la autoridad para decir, este va a entrar al cielo, este no va a entrar al cielo, eso es totalmente absurdo. No tiene sentido porque el único que tiene la última palabra en todo es el Señor. Él es el que perdona pecados y Él es el que admite la entrada a su presencia. Ningún hombre en ese sentido. De hecho, esta declaración de Jesús se corrobora posteriormente cuando Jesús le dice a Pedro aquí, y a ti te daré las llaves del reino. Precisamente Pedro fue el instrumento usado por el Señor para abrir el reino de los cielos en el inicio de la iglesia. Por tanto, no tiene que ver con la invención del papado o la sucesión apostólica. Sin embargo, aún queda la pregunta, y entonces, si no significa eso, ¿qué realmente significa la llave? ¿A quién se le han dado? Esa es la otra pregunta que surge, ¿cierto? ¿Qué son las llaves? Y lo segundo, ¿a quién se le ha dado? Esto es lo que veremos a continuación sobre la regla hermenéutica o de interpretación, que dice que la Biblia interpreta la Biblia. Es decir, que cuando hay textos oscuros o difíciles de interpretar, necesitamos ir a textos paralelos donde el mismo Señor Jesucristo dice lo mismo o algo parecido, o al resto de las Escrituras donde se verifica qué es lo que realmente debemos interpretar. En otras palabras, los textos un poco oscuros o difíciles de interpretar se deben de interpretar a la luz de textos claros y fáciles de interpretar. Esos sirven para poder interpretar estos otros textos que son más difíciles. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dividir el versículo 19 en dos partes esencialmente según las frases que aparecen allí. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Y la segunda frase, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atare en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a verlo a través de dos apartados. Primero, a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? Y nosotros vamos a hacer una proposición, es decir, vamos a aventurar una tesis de qué realmente significa la llave del reino de los cielos. La llave del reino de los cielos es el Evangelio de Cristo y particularmente la predicación del Evangelio de Cristo. ¿El Evangelio es el que abre o el Evangelio es el que cierra? En Lucas 11:52, Jesús le dice a los escribas, «Ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia o del conocimiento, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis». Lucas 11:52. Miren lo interesante. Aquí otra vez cita la misma palabra, llave. Pero aquí está más claro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Veamos el texto para poder ver qué significa y entonces poder ver a través de ese texto qué es lo que debemos interpretar aquí. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérprete de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos
comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. El Señor Jesucristo les acusó de algo evidente aquí. ¿Qué es lo que es evidente en el texto? ¿Qué es lo que salta a la vista claramente cuando uno lee el versículo 52 de Lucas 11? A ver, traten de compartir algo conmigo para que vayamos interactuando. El mismo texto da la respuesta. Ay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis, porque la llave ¿para qué es? Para abrir o para cerrar. No entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Pero aquí, en este texto, ¿ah? No, miren lo que dice allí. El mismo texto lo da la respuesta, miren. Ay de vosotros intérpretes de la ley. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ustedes interpretaron completamente mal la ley. Y entonces aquellos que querían entrar, por esa mala interpretación, ustedes se lo impidieron. Y ni siquiera ustedes pudieron entrar. Porque al interpretar mal la ley, ellos no entendieron su condición y su necesidad de Jesucristo. La llave, entonces, la llave del conocimiento, la llave del entendimiento de lo que significa realmente la condición del hombre frente a Dios y su necesidad. ¿Qué es lo que hacía la ley? La ley era el espejo que mostraba la condición real del hombre. Entonces ellos usaron mal la ley y al usar mal un espejo, si yo lo tengo todo roto, lo tengo empañado, no sirve, no cumple su objetivo. Ellos recuerden que hacían una cantidad de interpretaciones que eran inclusive absurdas y con eso desvirtuaban ¿qué cosa? La ley. Y la ley no cumplía su objetivo. Entonces, se refiere, recuerdan a lo que en el contexto también de Mateo el Señor le dijo a los escribas y fariseos, les dijo, a los discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y a qué se estaba refiriendo? A la doctrina de ellos. Ahora, notemos esto, que este es muy importante. ¿Por qué es aclaratorio? Porque los fariseos eran expertos en la ley, según ellos creían tener la llave del reino de los cielos. Pero debido a lo endurecido de sus corazones, nunca vieron la verdad que enseñaban las Escrituras, o sea, interpretaron incorrectamente la ley, y por esas malas interpretaciones ni ellos entraron ni permitieron que otros entraran. Que quitaron las llaves del conocimiento. Cuando alguien me cierra la puerta y yo no tengo la llave, yo dependo de esa otra persona para poder entrar o salir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hicieron ellos. Nunca reconocieron a Cristo porque no reconocieron su condición. Tal como D.A. Carson, un teólogo actual, dice, evidentemente, entonces, con su enfoque de las Escrituras, dice Jesús, están haciendo imposible que quienes caen bajo las malignas influencias de sus enseñanzas, de la enseñanza de los fariseos, acepten la nueva revelación de Jesús y que entren al reino. Se adueñaron de la llave del conocimiento y ellos dijeron, si no hacen lo que nosotros decimos, no entras. Pero al hacer eso están interpretando mal, de tal manera que nadie podía entrar, ni ellos siquiera podían entrar. Ahora, ya tenemos un poquito más de las llaves. Entonces estas llaves representan aquí en el contexto a la forma en que el Señor iba a edificar su iglesia. ¿Cómo iba a edificar su iglesia? ¿Recuerdan que eso había prometido en el versículo 18? Volvemos a nuestro texto ahora. Prometió edificar, yo edificaré mi iglesia. Ahora, ¿cómo? Y aquí está, a través de la llave. Pero ¿a quién le da la llave? Le da la llave a Pedro como el líder entre iguales de los apóstoles. Y a ti te daré la llave, ¿verdad? Y entonces, ¿qué son las llaves? ¿Cómo se iba a edificar la iglesia? A través de la predicación del Evangelio. La verdadera, la sana doctrina. ¿Entiendes? La doctrina que iba a ser la llave para abrir o cerrar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si una persona es expuesta al Evangelio, ¿cómo esa persona reacciona ante esa exposición?
eso va a determinar si abre el reino o se cierra el reino. ¿Están entendiendo el razonamiento? Eso es lo que le está diciendo a Pedro aquí. Las buenas nuevas son las que brindan el acceso a la vida eterna o simplemente lo cierran. Porque si una persona rechaza categóricamente el Evangelio, no hay ninguna opción de que pueda entrar al reino de los cielos. De tal forma que el Evangelio es la llave. A través de él, del Evangelio, estamos liberando o atando a las personas del reino de Dios. Aquellos que aceptan el mensaje y tienen vida eterna, y aquellos que lo rechazan, están perdidos. Recuerden que Pablo dijo que el Evangelio era olor de vida para vida, olor de muerte para muerte. O sea, era olor de vida para algunos y era olor de muerte para otros. Es lógico, porque la presentación del Evangelio expone a la persona a su condición real, y si esa persona no quiere reconocer su condición real, no tiene ninguna posibilidad de salvación. Ese es olor de muerte el Evangelio para uno. Pero para otros es olor de vida, porque otras personas donde el Señor va a obrar con su espíritu, el corazón de esa persona va a ser abierto, va a reconocer su condición y entonces va a tener acceso al reino de los cielos. Pero noten que eso no tiene nada que ver con el hombre. En el sentido de que el que abre no es el hombre y el que cierra no es el hombre. El que abre y cierra es el mismo Evangelio. El mismo Evangelio. ¿En qué sentido tiene que ver con el hombre? En que el hombre es portador de ese Evangelio. ¿Recuerdan que Pablo dijo que tenemos este tesoro en vaso de barro? Bueno, el tesoro es el Evangelio, el vaso de barro es el hombre. Entonces, en ese sentido, Pedro iba a ser el que iba a tener las llaves, y Pedro y los apóstoles en cuestión iban a ser los que tenían las llaves para abrir o cerrar el reino de los cielos, pero no en el sentido de que ellos iban a determinar quién se salva y quién se pierde. No en ese sentido. Tratemos de entenderlo bien. No en el sentido de que determina quién se pierde y quién se salva, sino en el sentido de que ellos, por medio de la predicación de la palabra de Dios, lo que iba a ocurrir es que el Evangelio iba a abrir la puerta o la iba a cerrar. El mismo Evangelio. Entonces, ¿qué es la llave? Evidentemente es el Evangelio. Hendrickson, el comentarista bíblico, dice: ¿de qué manera se abre y cierra el reino de los cielos por la predicación del Santo Evangelio? ¿Cómo se produce esto? Y aquí cita el catecismo de Heidelberger, que es un catecismo holandés de hace muchos años atrás, que a la respuesta a la pregunta número 84 del catecismo dice eso: ¿de qué manera se abre y se cierra el reino de los cielos por la predicación del Santo Evangelio? Esta es la pregunta, y la respuesta es la siguiente: cuando, según el mandamiento de Cristo públicamente es anunciado y testificado a todos los fieles en general y a cada uno en particular, que todos los pecados les son perdonados por Dios por los méritos de Cristo, toda vez que abracen con verdadera fe la promesa del Evangelio, o sea, quienes aceptan el Evangelio. Al contrario, a todos los infieles e hipócritas se les anuncia que la ira de Dios y la condenación eterna caerá sobre ellos mientras perseveren en su maldad. Según testimonio del Evangelio, Dios juzgará así en esta vida como en la otra. O sea, ¿cuál es el parámetro para determinar que una persona se pierde o cuál es el parámetro para determinar que una persona se salva? El Evangelio y cómo las personas reaccionan al Evangelio. ¿Entienden? Por eso es que el Evangelio es predicado a todo el mundo, a todo tipo de personas, porque nosotros como seres humanos no tenemos idea quiénes son los que Dios escogió para salvación. Entonces predicamos el Evangelio a todos, pero lo que define la situación de esa persona va a ser su reacción ante el Evangelio. Y más adelante lo vamos a ver a través de versículos cómo eso se verifica en la vida del mismo apóstol Pedro, cómo él fue un instrumento que Dios usó y él hizo lo que tenía que hacer proclamando la verdad del Evangelio de Cristo, pero en algunos casos el mismo Pedro está diciendo: ustedes reprobaron, rechazaron, por tanto no hay vuelta que darle. Por otro lado, las personas que sí aceptaron, sí, esas personas tienen en realidad la vida y entran al reino de los cielos. Notemos, por ejemplo, en
Hechos capítulo 2, yo lo cité antes así al pasar, pero es bueno verificarlo con la Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante. En el contexto de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, se verificaba esta fiesta judía. Habían alrededor de 2 millones de personas más o menos en Jerusalén. Se dice, los estudiosos dicen que esta cantidad de gente llegaba a la fiesta de Pentecostés. Imagínense la cantidad de personas que venían de diferentes partes del imperio y que eran judíos que volvían a la fiesta allí de Pentecostés, o eran prosélitos, es decir, personas que no eran judíos de raza, pero que habían aceptado el judaísmo como su religión. Eso es un prosélito. Y ellos venían a ese día de Pentecostés a celebrar la fiesta. Y en ese contexto, cuando el Espíritu Santo viene, Pedro, versículo 14, dice lo siguiente: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Pedro se paró. ¿Y qué es lo que dijo? Versículo 22 en adelante. Esta es la predicación de Pedro, porque antes es la explicación de por qué las personas estaban hablando en sus lenguas que ellos no conocían. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Cuál es la predicación de Pedro? ¿Cuál es el contenido de la predicación de Pedro? El Evangelio. Y el resultado de eso, cuando Pedro termina aquí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí están las llaves. Ahí está usando Pedro las llaves, que es lo que es la predicación del Evangelio. ¿Y a quién le dio la llave a Jesús? Directamente a Pedro, en ese sentido, ¿cierto? En primera instancia, en primera persona, a Pedro. Y Pedro fue el que se levantó ese día para predicar a alrededor de esa multitud de personas en la fiesta de Pentecostés. ¿Y qué pasó con estas personas? Una vez que Pedro le responde, arrepentidos, versículo 38, versículo 41, miren: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, es decir, abrió el reino. ¿Se dieron cuenta? 3,000 personas entran al reino de los cielos, porque entrar a formar parte de la iglesia es entrar a formar parte del reino de los cielos. 3,000 personas inmediatamente. Pedro abrió entonces la puerta. Por primera vez, esta es la primera vez que Pedro predica así. Y después vamos a ver, por ejemplo, cómo al final del versículo 20 de nuestro texto, dice el Señor, quien le dijo a los apóstoles que no le dijeran a nadie quién era Él. Y uno queda como extrañado. ¿Por qué? Porque si Él le preguntó a los discípulos, ¿recuerdan? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después, ¿quién dicen los hombres? O sea, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y después cuando Pedro dice quién es, Jesús se regocija en eso, pero después le dice: no le digan a nadie. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara este momento. ¿Entienden? Hasta que Pedro abriera el reino de los cielos por medio de la predicación del Evangelio. A los judíos, en el capítulo 3, otra predicación de Pedro, otra vez la predicación del Evangelio. Otra vez Jesús es el centro. Y luego en el capítulo 10, tenemos esto de cuando el Señor le muestra una visión a Pedro y le dice 3 veces, recuerden, que vaya y que coma, que se levante y coma. Y allí el Señor le está hablando y envía de hecho a las personas que venían de parte de Cornelio y le dice al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo le dice a Pedro que vaya con ellos, ¿se acuerdan? Y Pedro va y entra a la casa de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un centurión romano, un gentil. Para un judío entrar bajo la casa de un gentil era contaminarse. Ahora,
Pedro llega allí y él dice algunas cosas muy interesantes. Yo voy a mencionar algunas nada más que Pedro dijo. Versículo 34, capítulo 10, versículo 34. Miren, dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, otra vez, Pedro es el que está usando las llaves: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ese es para él mismo, es una lección para él mismo. Sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Versículo 41, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ese es el evangelio, ¿ven? Pero está predicando el evangelio otra vez. Y nos mandó que predicásemos al pueblo. Nos entregó la autoridad. Nos entregó la autoridad del evangelio, que son las llaves que abren. Que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Allí Pedro está usando la segunda frase que vamos a ver después. Está desatando. O sea, está permitiendo que estas personas puedan recibir el perdón de sus pecados por medio de la predicación del evangelio. Dice, a todos los que creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. La reacción al evangelio. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y esas personas se convirtieron al Señor. Y esas personas entraron al reino. ¿Ven? ¿Quién abrió el día de Pentecostés? Pedro, con la predicación del Evangelio. ¿Quién abre después las puertas a los gentiles, al reino de los cielos? Pedro, con la predicación del Evangelio. ¿Lo vieron? Entonces, esas son las llaves. Las llaves se refieren a eso. En ambos casos, Pedro está usando lo que Jesús le había conferido, la autoridad para abrir o cerrar el reino de los cielos, por medio de la predicación del Evangelio. Pero la predicación del Evangelio es una llave tanto para abrir como para cerrar. Veamos ahora al mismo Pedro, capítulo 4 del libro de los Hechos, nuevamente, versículos 8 en adelante. ¿Dónde, en qué contexto está? Ahora frente a los religiosos judíos, en el concilio. Hechos capítulo 4, versículos 8 en adelante. Entonces Pedro, nuevamente, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué es lo que es eso? El Evangelio. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, ahí está el Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pedro acá. Está predicando el Evangelio. Ahora miren, versículo 11. Esto es muy interesante. Dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pero miren lo que dice Pedro: esta es la piedra reprobada por ustedes. ¿Qué le está diciendo? Ustedes, al reprobar esta piedra, reprobaron. Es decir, ustedes que, imagínense lo que le dice, los edificadores, o sea, los especialistas, los constructores, no tienen idea cómo construir, porque desecharon la piedra principal. Y por tanto, Pedro está cerrando ahí el reino de los cielos. ¿Lo entiende? Porque le está diciendo: no, ustedes no entran.
Pero no porque Él lo haya determinado así, sino porque no quisieron entender quién era el Señor Jesucristo, el Mesías. Y por ese rechazo, entonces, está cerrando la puerta a los líderes religiosos de su tiempo. Ahora, individualmente, en el contexto también de los samaritanos ahora, en el capítulo 8, versículos 20 al 23, cuando Felipe está predicando en el contexto, dice el versículo 13 que también creyó un personaje especial, Simón el mago. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, versículo 13, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba como maravillado. Pero, ¿realmente había creído? Versículo 18 en adelante. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo, porque Pedro había sido llamado junto con Juan para ir a la predicación de Felipe para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué no vino inmediatamente el Espíritu Santo? Esta es una explicación aparte, pero importa. En ese momento, porque los samaritanos no eran judíos, eran una mezcla, incluso de otros países. Juntaban los asirios, sacaron a los judíos cuando los llevaron cautivos en el 722 y después traían de otros lugares y colocaban ahí y colonizaban en un sentido personas de otras naciones. Algunos eran mezcla entre judíos y no judíos y otros eran gentiles nada más. Ahora, en ese lugar tenía que verificarse de una manera clara que la iglesia tenía un orden, que la iglesia era de Jerusalén. Digamos, nació en Jerusalén y los apóstoles fueron enviados allí para que recibieran el Espíritu Santo, para corroborar que eran parte de la iglesia también. Y ahora, miren, versículo 20. Entonces Pedro le dijo, otra vez Pedro, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres un falso creyente. Y si tú no te arrepientes, el reino de los cielos se te cierra. Era un falso creyente infiltrado ahí. Y Pedro lo descubrió. Ahora una cosa interesante. La Iglesia Católica utiliza el texto de Mateo 16, 18 y 19 para decir que solamente los sacerdotes tienen la capacidad de perdonar los pecados. En el atar y desatar. Solo los sacerdotes tienen la capacidad. Pero aquí Pedro no le dijo que él le perdonaba o no le perdonaba los pecados. ¿Qué le dijo? Miren, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado. O sea, Pedro no tenía ideas. Si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, claramente le está diciendo, no, tú tienes un problema grave. Y así como antes le había dicho, ustedes reprobaron la piedra principal del ángulo, Jesucristo, entonces ustedes se les cierra el reino de los cielos. Y le dice aquí a Simón, si no te arrepientes, también el reino de los cielos se te cierra. Entonces Pedro fue utilizado para abrir, usó la llave para abrir y usó la llave también para cerrar. En todas partes les predicó la verdad de Jesucristo. Usó las llaves, pero las llaves, hasta el día de hoy, la iglesia o cada uno de los creyentes al predicar el Evangelio está usando las llaves. No con la misma autoridad ni grado en ese sentido como los apóstoles, porque ellos tenían autoridad apostólica única. Que cuando murió el último de los apóstoles se acabó eso. Sin embargo, después vemos como más adelante también el Señor les dice a toda la iglesia que vaya y prediquen ¿qué cosa? El Evangelio. Al Evangelio. Y el que creyere se le remite en sus pecados. Y el que no, está condenado.
Por consiguiente, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, es claro que la autoridad dada por Jesús a Pedro, a los apóstoles y por añadidura a toda la iglesia, porque Mateo 28, 19 y 20 es a toda la iglesia, ¿cierto? Cuando nosotros estudiamos Mateo 28, 19 y 20, toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, nosotros lo entendemos como la comisión de la iglesia, ¿verdad? Entonces a toda la iglesia le da esa misión de ir y predicar el evangelio. Pero este se mantiene solo, miren, esto es importante, se mantiene como tal en la medida en que estos, es decir, los que van y hacen eso, prediquen el verdadero evangelio, se adhieran a la doctrina correcta, revelado por el mismo Jesús. Si no, no tiene ninguna autoridad. A ver si me explico. ¿Se imaginan que Pedro se hubiese parado el día de Pentecostés y hubiese dado un discurso cualquiera religioso, pero donde Jesús y su obra no hubiesen tenido nada que ver? ¿Tiene autoridad? No tiene ninguna autoridad. Porque la autoridad está relacionada con la posibilidad de que Él mantenga, digamos, el Evangelio revelado por el Señor. Por eso es que si nosotros lo vemos de esa perspectiva, cuando la autoridad se traslada de las Escrituras hacia hombres, hacia una organización humana, se desvirtúa completamente. ¿Por qué? Porque esa organización humana puede estar usando cualquier cosa menos el Evangelio de Jesucristo. Y eso fue lo que pasó en el año 313 después de Cristo aproximadamente, cuando Constantino tomó el poder y declaró la religión cristiana como la religión oficial del Estado, y allí se introdujo una serie de tergiversaciones de tal manera que la autoridad de la Escritura pasó a ser la autoridad de los hombres. Y por eso es que hay una declaración explícita de la Iglesia Católica que dice que solo en la Iglesia Católica hay salvación. Fuera de ella no hay salvación. Esa es la declaración oficial hasta el día de hoy de la Iglesia Católica. ¿Entienden? De tal forma que están diciendo, nosotros tenemos la autoridad. Nosotros decimos, ¿quién se salva? Si no está dentro de la iglesia, no se salva. Si está dentro de la iglesia, se salva. No importa cómo viva. Eso es totalmente absurdo. Porque Pedro no determinó que Simón el mago fuera condenado o fuera salvado. Le dijo, si no te arrepientes, tú vas. ¿Por qué? Porque no seguía el verdadero evangelio, Simón el mago. De tal forma que en la medida en que seamos fieles a lo que dice el Evangelio, también tenemos autoridad. Notemos cómo el mismo Evangelio de Mateo le dijo a los discípulos, cuando fueron llamados, los llamó a ser pescadores de hombres. ¿Recuerdan 4:19? Después los llamó a ser sal y luz del mundo. Capítulo 5, versículo 13 y 16. 13 al 16. Los llamó a ser predicadores del reino, capítulo 10, versículos 6 al 42. Y luego de la resurrección, a discipular a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, lo que Jesús mandó. Y ahí están usando las llaves del reino. Siempre se están usando las llaves del reino cuando se predica el Evangelio. Por tanto, por eso, al principio dijimos que las llaves son el Evangelio de Cristo y se ejerce dicha autoridad con las llaves por medio de la proclamación de ese Evangelio. Ese es el centro de lo que aquí el texto dice, en función de lo que otros textos nos ayudan a poder entender ¿verdad? Ahora hay una segunda declaración. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí otra vez hay un montón de interpretaciones extrañas. Incluso los del Evangelio de la Prosperidad han tomado eso y también han dicho que, bueno, por eso es que tenemos que atar y desatar, y que atamos incluso al demonio, ¿cierto? Y en realidad no tiene nada que ver con el contexto, echa por tierra toda esa interpretación absurda. ¿Por qué no está hablando de eso? No está hablando de prosperidad, no está hablando de ningún tipo de cosas extrañas. Primero, veamos entonces que atar y desatar es la aplicación del Evangelio en quienes son expuestos a él, pero también tiene que ver con la disciplina
cuando no se adhieren a la doctrina correcta, teológicamente o moralmente. Lo vamos a ver esto enseguida. Esta frase también es muy enigmática. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Bueno, atar y desatar son términos rabínicos. Para verlo en el contexto, recuerden que los que estaban escuchando eso eran judíos, ¿verdad? Así que los primeros receptores de esta enseñanza de Jesús fueron los judíos. Por lo consiguiente hay que verlo en el contexto cultural también, cómo ellos lo entendieron. Son términos rabínicos usados en la literatura judía referidos a la autoridad de la halacha, se llamaba, o la manera de interpretar y manejar la ley. Así lo usaban ellos. Y atar significaba entonces prohibir y desatar significaba permitir. ¿Ya? Atar significaba en el contexto de los judíos prohibir y desatar significaba permitir. Su sentido regular, dice William Barclay, el cual cualquier judío reconocería como permitir y prohibir. El atar algo era declarado prohibido, el desatarlo era declarado permitido. Estas eran frases regulares para tomar decisiones con respecto a la ley. O sea, ese es el primer uso que contextual y culturalmente se daba al atar y desatar. Atar implicaba prohibir y desatar permitir. ¿Ya? La interpretación de este pasaje, Mateo 16, 19, es confirmada por Jesús cuando habla a sus discípulos después de su resurrección. Vamos entonces a otro texto bíblico para que nos ayude a interpretarlo. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Versículo 19 al 23. Vamos a ver todo el contexto porque es interesante aquí como el Señor repite algunas cosas y nos ayuda a entender mejor el texto de versículo 19 de Mateo 16. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hay una misión. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí está, miren. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Ese último versículo es muy decidor. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Miren, atar y desatar. ¿Lo ven? Miren. Remitir sería desatar. Retener sería atar. Ahora, los discípulos fueron enviados a predicar. Él les dijo, como me envió el Padre, así yo os envío, ¿cierto? Esa es la autoridad que ellos reciben, la autoridad del mismo Señor Jesucristo. ¿Con qué autoridad hacía todas las cosas Jesús en la tierra? Con la autoridad de su Padre. Mis palabras no son mis palabras, son las del que me envió. Las obras no son mías, sino de las que me envió. ¿Se fijan? Ahora, así, de esa misma manera, yo los envío a ustedes con mi autoridad. Y le dice que ellos fueran a proclamar el Evangelio. Unos serán perdonados y serán recibidos en el seno de la iglesia. Serán admitidos al reino, desatados de su pecado, y otros son condenados, atados a su pecado. De esa manera se edifica la iglesia de Cristo. Esa es la misma idea que se da en Mateo 18, y es lo que quiere decir Cristo a Pedro cuando le habla de las llaves del reino y de atar y desatar dentro del contexto de la edificación de la iglesia. O sea, aquí está diciendo que la aplicación del Evangelio entonces es la que determina si a esa persona le son remitidos los pecados. ¿Cómo nosotros podemos decir a una persona, usted es un hermano? ¿Cómo le podemos decir? ¿Cómo antes no le podíamos decir hermano, pero ahora le decimos hermano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se hace eso? La persona que recibió el Evangelio pasa a ser un hermano. ¿No es verdad? Y entonces, ¿qué le decimos? Bueno, la Biblia dice que tus pecados han sido perdonados. Pero no es que nosotros le perdonemos los pecados, sino que nosotros le declaramos lo que la Biblia dice.
por la reacción positiva al Evangelio. Pero a los otros es todo lo contrario. Mira, si no te arrepientes, lo que le dijo Pedro, bueno, entonces la condenación está a la puerta. Tú estás vas camino al infierno. Si tú no te arrepientes, vas camino al infierno. ¿Eso es algo que nosotros inventamos? No, eso es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que decir lo que dice la Biblia. Ahora, si esto lo llevamos, por ejemplo, a otro texto que también aparece donde, notemos que aquí en Juan está diciendo que entonces el atar o desatar sería pecado, ¿verdad? Bueno, en Mateo 18, otra vez, se repiten las palabras más o menos muy parecidas. Vamos a ese texto, versículo 15. Versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Miren, tu hermano. ¿Ya? Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí está usando el término iglesia nuevamente, pero no en el mismo sentido que lo usa en Mateo 16, porque en Mateo 16, versículo 18, está usando el término iglesia en sentido de iglesia universal. Y aquí está usando el sentido de iglesia local. Noten, mi hermano dice, ¿cierto? Ahora les dice, esta es la forma de disciplina, eso es lo que está diciendo el Señor. Si tu hermano peca contra ti, o sea, pasó a quebrantar un mandamiento de Dios porque pecó contra su hermano, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeras, has ganado a tu hermano. Es decir, si la persona dice, tú tienes razón, perdóname, se acabó el lío, ¿cierto? Pero le dice, si no te oyere, entonces toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. O sea, trae testigos para hablar con él. Y si no quisiere oírlos a ellos, es decir, si persiste en su dureza para no arrepentirse, entonces ve y dilo a la iglesia. Y ahí está hablando de la congregación, ¿verdad? Dice, y si no oyera a la iglesia, o sea, si no se arrepiente aún estando frente a toda la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. ¿Qué es lo que significa? Tenle por incrédulo. Eso significa gentil y publicano, en el contexto. Tenle por incrédulo. Ahora, miren lo que dice, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿ven? La autoridad de la disciplina en la iglesia, ¿ven? Será atado en el cielo, y todo lo que desataréis en la tierra será desatado en el cielo, las mismas palabras. Pero aquí aplicado a la parte de la disciplina de la iglesia. Pero les dio autoridad también. Pero esta autoridad en este caso ya no solo es en relación a los apóstoles, sino que la autoridad de la iglesia en general. Podemos comprender, de acuerdo a esto, que los líderes de la iglesia y la congregación de creyentes tienen autoridad basada en la palabra. ¿Para qué? Para desatar, o decir, o declarar a una persona perdonada, o para atar, es decir, declarar a una persona gentil y publicano fuera de la comunión de la iglesia. No sé si captaron la idea. Entonces, la disciplina en la iglesia también tiene que ver con estas palabras. Si alguien se arrepiente, dice, yo pequé, efectivamente, porque la Escritura dice así, de verdad me arrepiento, y acuérdense, el que los confiesa y se aparta, o sea, se aparta del pecado, porque alguien puede decir, no, yo me arrepiento, y sigue en el mismo pecado, eso no es arrepentimiento. Pero si efectivamente se verifica eso, entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? Lo declara perdonado. Es decir, vuelve a la comunión de la iglesia nuevamente. Pero aquí hay una cosa importante. Las palabras que el Señor Jesucristo utiliza aquí son bien interesantes porque dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y que lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Como pareciera, si lo vemos así, como si el cielo respondiera a lo que hacemos en la tierra. Pero eso no puede ser.
Sí, pero primariamente, lo primero que estamos viendo es que no puede ser que el cielo responda a lo que la tierra pase, como si en el cielo dijera, bueno, todo va a depender de que los hombres hagan. Claro, o sea, así se podría entender, pero en realidad no. Yo lamentablemente no traje la otra traducción, la traducción de la Biblia de las Américas, creo que traduce de una forma distinta. Porque en el fondo lo que está diciendo aquí es que cuando yo voy con la autoridad de la palabra de Dios, con el Evangelio y con la autoridad de la palabra de Dios y digo, miren, esto es lo que dice Dios y esto transgrede lo que dice Dios, y entonces tú tienes que arrepentirte para volver otra vez a la comunión de la iglesia, en términos de la disciplina, yo no estoy actuando en mi nombre, sino yo estoy actuando en el nombre del cielo. No sé si me entienden, es decir, el nombre del que me envió y me dio la palabra para poder hacerla, para poder cumplirla. Ahora, eso significa que digamos, es al revés. Lo que yo ato aquí ya ha sido atado en el cielo. Lo que yo desato aquí ya ha sido desatado en el cielo. En el fondo es una respuesta a... el Señor sabe perfectamente quién se va a arrepentir, quién no se va a arrepentir. ¿Verdad? De tal manera que la persona que rechace el Evangelio en el primer caso, por ejemplo, es porque ya así está definido, pero en el cielo, en el plan de Dios no cambia. Es simplemente corroborar efectivamente lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo se corrobora? Con la efectividad de la Escritura. ¿Quién dice que es transgresión al principio de Dios? La Escritura. Entonces, cuando yo soy fiel a la Escritura, al declarar las cosas de esta manera y decir, mira, tú vas a tener que ser declarado gentil y publicano, decir una persona como si nunca hubieses creído, yo no estoy condenando a esa persona, sino que le estoy diciendo, esta es la verdad de las cosas. Además, yo entiendo que toda la iglesia tiene que tratarlo, no como una persona despreciable, no, sino como una persona que hay que evangelizar, porque no es creyente. O sea, en el fondo para restauración. ¿Y cómo se produce la restauración? Si esa persona claramente tiene un corazón endurecido, obviamente expuesto a la palabra. Por eso, una cosa importante, cuando alguien se pone en disciplina en una iglesia local, ¿qué es lo que más uno le enfatiza? Siga viniendo a la iglesia, siga viniendo a los cultos, siga siendo expuesta a la palabra. Porque la palabra de Dios es la que puede producir el cambio. O sea, esa persona se puede arrepentir, por supuesto se puede arrepentir, pero yo no sé qué va a pasar con él. Pero el Señor sí sabe. Entonces, aquellos que no se someten a las reglas y demandas establecidas en la Biblia para la iglesia, es decir, los cristianos como congregación tienen potestad para perdonar en ese sentido, no en el sentido absoluto, sino en el sentido circunstancial, o desatarlos y a los que se arrepienten, por supuesto, volverle a la comunión de la iglesia. El pasaje de Mateo 16, 19 trata entonces también de la disciplina que se debe ejercer en la iglesia, no directamente ahí, sino considerándola con el otro versículo de Mateo 18 que hemos visto recién. Que entre paréntesis, cuando dice más adelante el mismo texto, dice, si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, está interpretado totalmente mal durante mucho tiempo. Dice, no, pero si habemos 2 o 3, ya Dios está aquí. Y yo una vez le pregunté a alguien, ¿y si tú estás solo, Dios no está ahí? ¿Ven que es una mala interpretación? Porque ¿cuál es la interpretación correcta? Para los judíos se requerían al menos dos testigos. Y dice, si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿en qué contexto? En el contexto de la disciplina eclesiástica. Yo estoy con vosotros. Tiene que ver con eso. O sea, Jesús está presente corroborando lo que el liderazgo de la iglesia está haciendo. Ahora, no arbitrariamente, sino de acuerdo a la Escritura. Hay que tener cuidado con eso. No es que la persona, como algunos piensan que algunos no quieren para nada la iglesia local. Hay un movimiento raro en el día de hoy que se está produciendo. Dicen que la iglesia local no tiene ninguna importancia y que no podría existir también, porque total el creyente está dentro de la iglesia universal.
decir que los pastores pueden manipular como quieran a las personas, ¿no es así? O sea, los inescrupulosos que no se adhieren a la Escritura, por supuesto que sí. Pero en términos generales, bíblicamente hablando, la autoridad que se da en la iglesia se da para eso, para guiar a la congregación. Ahora, no con la sabiduría humana, sino con la palabra de Dios. Y entonces, en este contexto también, Cristo nos entregó las llaves del cielo, nos entregó el Evangelio, el cual debemos proclamar a todas las naciones, como dice. Por medio de este Evangelio muchas personas serán traídas de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Y por medio de este Evangelio muchas personas serán liberadas del lazo del diablo, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 26. Cuando la iglesia vive bajo la autoridad de este Evangelio, debe establecer la disciplina adecuada entonces. Y por medio de esta disciplina logrará que los miembros de la iglesia se mantengan también bajo la obediencia a la palabra de Dios. Cuando la iglesia declara a un miembro en pecado, es obvio que en el cielo ya ha sido declarado en pecado. ¿Ve? En el cielo ya ha sido declarado en pecado. Simplemente la iglesia está corroborando eso. Y cuando este miembro se arrepiente, entonces en el cielo también ya ha sido perdonado. Spurgeon dice, hoy en día continúa respaldando la enseñanza de sus siervos enviados, el Señor. Aquellos Pedros que son piezas de la roca, dice. Los juicios de su iglesia, cuando administrados correctamente, tienen esta sanción para hacerlos válidos. Las palabras de sus siervos enviados, hablando en su nombre, han de ser confirmados en el Señor. Y no han de ser, como promesa o amenaza, una mera pieza de retórica. Es decir, tienen la autoridad para ser enviados y hacer lo que Dios quiere que hagan. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagamos? Que obedezcamos su palabra, el Evangelio. Por consiguiente, este es el orden que Dios ha establecido. Por tanto, se entiende que se ejerce la autoridad de las llaves cuando se predica el Evangelio y se aplica el Evangelio también en la disciplina eclesiástica. Esa es como conclusión general de lo que hemos visto. Se entiende que se ejerce la autoridad de las llaves cuando se predica el Evangelio. El que recibe el Evangelio se abre la puerta y el que rechaza el Evangelio se cierra la puerta. Y en la disciplina eclesiástica, cuando alguien transgrede la norma de Dios, y entonces se aplica también en ese sentido las llaves, digamos, atando o desatando, prohibiendo o permitiendo. Permitir implica ahí, cierto, el perdón, y atar significa el que todavía está bajo pecado y en consecuencia mal delante de Dios. Espero que esto sirva para aclarar quizás algunos conceptos. Como dije yo, no es algo tan dogmático porque es un pasaje difícil, pero al compararlo con otros pasajes uno puede tener un poquito más de amplitud para ir entendiendo de qué se trata. Y contextualmente y teológicamente en el Nuevo Testamento es evidente que Dios sigue actuando y obrando hoy, no estando Jesús en persona presente, sino que estando Jesús a través de su iglesia presente. Y por consiguiente, ¿quién es el que hace? ¿A quién le dio las llaves y la autoridad? A su iglesia, pero no es su iglesia institucional, ojo con eso, sino a su iglesia, a la iglesia universal que funciona a través de iglesias locales. A eso le dio la autoridad. Todo creyente entonces tiene las llaves para abrir o cerrar, pero ¿cuándo hace eso? Cuando predica el Evangelio. Pero el creyente no determina quién es perdonado ni determina quién es condenado. No, eso no lo hace. El mismo Evangelio, la recepción o el rechazo del Evangelio es lo que lo hace. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por nuestra debilidad natural como seres humanos. Hay cosas que nos cuesta entender. Somos personas, Señor, limitadas. Tú nos conoces, sin embargo, nos has dado el privilegio de poder tener tu palabra entre nosotros. Y gracias porque la Biblia interpreta la Biblia y eso nos ayuda mucho, Señor, para no equivocarnos y no hacer interpretaciones erradas de tu palabra. Bendice a mis hermanos y gracias una vez más por este maravilloso evangelio que tú nos has dado para proclamarlo, y cada vez que lo hacemos bajo tu autoridad y en tu nombre. No somos nosotros la autoridad, sino que eres tú el que nos ha dotado con autoridad
mientras nos mantenemos y nos sometemos al Evangelio revelado por ti. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.